La historia es la siguiente. El Manitas del Monte, narcotraficante que ha aprendido a controlar al gobierno mexicano y a sacar provecho de sus contactos para tener recursos ilimitados, está convencido de querer transicionar a mujer porque eso lo hará sentirse pleno. Para ello buscará a Rita, una abogada que lo ayudará a convertirse en Emilia Pérez. Sin embargo, el extrañar a sus hijos y a su propio país la hará volver para buscar, y hacemos hincapié en el verbo buscar, una buena razón para vivir la vida. Prepárense porque hoy toca desentrañar el cine con Emilia Pérez de Jacques Audiard. Ya saben que yo soy Costas y veamos. Antes de empezar les confieso que hasta que vi el filme fue que entendí por qué ha dividido tanto las opiniones. Pues incluso cuando ya había terminado me tardé más o menos una hora en poder empezar a procesar todo lo que habíamos visto. Y ya que hablamos de dividir, bien podríamos hacerlo con esta reseña. Vamos a dividirla en tres partes. Por un lado vamos a retomar la parte técnica, por otro lado el tema central y por último la manera en que este tema se presenta. Empecemos por la parte técnica, que a mi parecer es la que está mejor lograda de todo. Tenemos que Audiard sabe hacer valer todos los años que tiene de experiencia como director para manejar el lenguaje audiovisual, y así la cámara emplea los encuadres precisos para cada una de las situaciones, y cuando tiene que mover esa cámara lo hace de una forma bastante sutil que en ocasiones se siente que está bastante bien coreografiado, y no solamente en las partes en donde hay algún baile o alguna canción, sino en prácticamente todos los movimientos que se tienen que hacer, ya sea pasajes de la vida cotidiana, alguna persecución, alguna discusión o generar pequeños planos secuencia para hacernos sentir como si fuéramos parte de la cinta. Esta situación de la cámara se complementa bastante bien con la fotografía, la cual está bastante bien diseñada y que en todo momento ayuda a la creación de atmósferas, ya sea de los lugares o de los personajes que van a ir apareciendo a cuadro. Además, siempre que es exigida porque se va a presentar algún musical, sabe modificar lo suficiente para hacernos sentir como si estuviéramos dentro de una sala de teatro. A esto también debemos añadirle la parte sonora, tanto en cuestión de música como en todo el diseño sonoro, pues son elementos que van trabajando en función de la trama, que de alguna manera hacen que nos rodeemos de las atmósferas o de los ambientes en donde están sucediendo las acciones. Y finalmente tenemos que mencionar que en el caso de la edición también se hizo un buen trabajo, pues de alguna manera se apoya bastante bien para que la historia vaya fluyendo. Hay algo curioso, la cinta tiene algunos momentos en los que se vuelve un poco aburrida, pero habría que decir que no es precisamente por la edición, la cual tiene buena dinámica, sino por, pues digamos que la manera en la que se presenta el tema. Y ya que hablamos de temas, pasemos a aquellos que nos presenta el filme. Partimos de un contexto en donde hay mucha inseguridad que, para nuestra desgracia, ha sido el sello de la sociedad mexicana por lo menos los últimos 30 años. Y que desafortunadamente ya hemos ido normalizando. Aquí lo que considero que ya debería de empezar a preocuparnos es que estos temas ya han empezado a cruzar fronteras, y queramos o no, el filme es el reflejo de cómo nos ve un personaje francés a las situaciones que suceden acá en nuestro país. Grupos del crimen organizado coludidos en buena medida con las grandes cúpulas del poder, tanto en el gobierno como económico. Desapariciones y grupos de búsqueda que han quedado desamparados porque tampoco se les ha podido garantizar la seguridad al realizar estas actividades que ni siquiera deberían de ser de ellos. Aderezado convenientemente con un tema que ha estado de moda pues en los últimos años, como es la diversidad sexual. Y ya que estamos retomando el tema de la inseguridad, he de decir que mientras veía la historia venían a mi mente algunos episodios de la historia reciente de nuestro país, como lo fue el caso de Amado Carrillo, quien también en su momento intentó someterse a una cirugía que le iba a cambiar el rostro. Desafortunadamente para él las cosas se salieron de control, y al mismo tiempo venían a mi mente algunas películas que desde mi punto de vista profundizan de una manera más directa y hasta visceral esta situación. Por poner algunos ejemplos, Narcocultura de Shaul Schwartz, hasta el último de los días de Mauricio Vidault, hasta Los dientes de Alberto Arnaud, o por ejemplo Misbala en el caso de las ficciones de Gerardo Naranjo, o Sujo más reciente de Fernanda Valadez. Incluso sobre los buscadores, el Docs MX produjo hace muy poco una serie de cortometrajes que agrupó en una serie llamada Hasta Encontrarnos.
Y sacamos a colación estas películas porque de alguna manera, como ya lo mencionamos, profundizan un poquito más en el tema, lo cual nos lleva al tercer punto de esta reseña, que es el cómo se presenta la historia. En primer lugar, tenemos que es una propuesta de un musical, y este para mí es el primer obstáculo que va a enfrentar, pues hay algunas ocasiones en que el hecho de incluir una canción en un punto donde hay bastante tensión hace que ésta se rompa, o hay algunas otras ocasiones en que estas canciones como que no terminan de enganchar a la gente. Otro de los puntos es que se buscó que la historia fuera de lo más universal y comprensible para todos los públicos, y si bien esto ha llamado la atención en varios lados del mundo donde ya le han dado algunos premios, cuando llevamos esto al público mexicano que tiene estas problemáticas como parte de su día a día, pues muchas acciones se vuelven muy predecibles, incluso hay ocasiones en las que se siente que les falta realismo. Hay que decir que la película por momentos se siente como que estuvieron agarrando elementos de la cultura actual mexicana, los mezclaron y después trataron de estructurarlos de manera que nos presentaran una historia que medianamente mantiene la atención. Sin embargo, cuando tuvieron la oportunidad de generar un cuestionamiento válido ante los problemas que nos han estado aquejando, el director se desvía y decidió irse por el romance como el eje central de la trama. Y ahora, sobre lo que tanto se ha estado hablando, si es que hay algún realismo dentro de los personajes. Es comprensible, el director sacrificó la verosimilitud que podía tener su historia a cambio de la atención que podría obtener al mantener algunas actrices que ya son conocidas a nivel mundial. Se buscó hacer una historia universal y que pudiera de alguna manera empatizar con el mayor número de personas en el mundo. En lo personal, a mí sí me dio mucha risa el escuchar a personas que no tienen el español como su lengua materna tratando de decir muchas groserías o frases muy mexicanas, pero también considero que este punto no debería de desviarnos de lo que son los temas centrales. En conclusión, Emilia Pérez es una historia que nos presenta problemáticas mexicanas que de alguna manera buscan llevarnos a la reflexión, que en el aspecto técnico está sumamente bien diseñada, pero que en aras de ser lo suficientemente universal y comprensible, va sacrificando los elementos que podían darle contundencia y verosimilitud, y en consecuencia se va convirtiendo en una historia en donde los clichés se la van comiendo, volviéndola predecible y quitándole la fuerza al momento climático. Entendemos que a nivel mundial podría irle bien, pero al presentarse en México y seguramente en otros países de Latinoamérica con quienes compartimos algunos de estos problemas, pues va a generar varias discusiones porque se siente un poco lejana a nuestras realidades. Al menos eso es lo que pensamos. ¿Y ustedes qué opinan? Y queremos cerrar esta reseña dándoles las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal, a todas las personas que nos han dejado comentarios, likes o compartido nuestro contenido, y los invitamos a que, si les han gustado nuestras reseñas, se suscriban al canal y nos sigan a través de nuestras diferentes redes digitales. Me despido, soy Costas y vamos a seguir desentrañando el cine.